Vamos a comenzar a responder estas preguntas de química que han venido en el examen de la UAM. Y bueno, recuerden que estas preguntas sirven pues, para darnos una idea del nivel que trae el examen y pues no esperemos que tal cual estas preguntas vengan en el examen. Empezamos con esta pregunta. Dice, en la siguiente reacción balanceada, él es el agente reductor y él es el agente oxidante. A ver, tenemos aquí esta reacción química. Se nos está indicando que esta reacción química está balanceada. Pues bueno, realmente eso no me interesa aquí. Me están pidiendo el agente oxidante y el agente reductor. Pues yo me tengo que fijar aquí en esta reacción química, nos tenemos que fijar qué elementos están teniendo, qué elementos están sufriendo un cambio. Entonces, de entrada, si nosotros nos fijamos en el hierro tiene número de oxidación 2 más. Y el hierro que tenemos en los productos tiene número de oxidación 3 más. Eso significa, se los voy a poner con amarillo para que se vea, eso significa que el hierro 2 más, al poner la semireacción, el hierro 2 más se está convirtiendo en hierro 3 más. ¿Ok? Si nos fijamos en los números de oxidación, de 2 más a 3 más, el número de oxidación aumenta. Cuando el número de oxidación aumenta, quiere decir que este elemento está, en este caso, perdiendo electrones. El hierro pierde electrones. Y si pierde electrones, entonces decimos que es el que se oxida. Acuérdate que la pérdida, el elemento que se oxida es el que pierde electrones, o bien la oxidación se define como la pérdida de electrones. Ahora, el elemento que se oxida recibe el nombre de agente reductor, ¿va? Ahí lo tenemos. O sea que, bueno, ya sabemos con esto que en la primera rayita tendría que ir hierro 2 más. El hierro 2 más es el que se está, en este caso, oxidando y por lo tanto es el agente reductor. Con eso, pues ya podríamos descartar el inciso A porque dice hierro 3 más, descartar el inciso B y el inciso C. Nos quedaríamos únicamente con el inciso D y el inciso E. Vámonos a ver ahora qué más está pasando. Si nos fijamos aquí, el hidrógeno pues se está convirtiendo en agua junto con el oxígeno de este anión. Y bueno, aquí podríamos sacar el número de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, ¿vale? O irnos directamente con el manganeso que tenemos ahí. En el caso del manganeso, yo no conozco su número de oxidación. A mí me están dando el número de oxidación de todo el oxianión. Entonces, bueno, en este caso hay que sacar el número de oxidación del manganeso. Lo anotamos por aquí arribita. Tenemos entonces, aquí se los pongo, em, este es el oxianión permanganato, ¿va? El número de oxidación del oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es 2 menos. Siempre para óxidos, su número de oxidación es 2 menos. Si yo multiplico 4 por 2, pues eso nos daría 8 cargas negativas. Como hay 4 oxígenos y cada oxígeno trabaja con un número de oxidación 2 menos, pues en total tendríamos 8 cargas negativas. Ahora, si yo tengo 8 cargas negativas, ¿cuántas necesito para que sea neutro? Pues 8 positivas. Pero esta cosa no es neutra. Esta cosa tiene una carga negativa. Entonces, si yo tengo 8 cargas negativas, ¿cuántas cargas positivas debo tener? Pues para que se quede una negativa, ¿no? En este caso, deberíamos tener 7 cargas positivas. Por lo tanto, el manganeso pues va a tener número de oxidación 7 más. Este es el número de oxidación del manganeso, 7 más. Ahora, regresando a mi reacción, tenemos aquí estos compuestos. Tenemos el oxianión con el manganeso en 7 más, que se está convirtiendo en manganeso 2 más. Podemos ver en el número de oxidación de 7 a 2 está disminuyendo. Es decir, si el número de oxidación disminuye, quiere decir que este elemento está ganando electrones. Y si gana electrones, pues entonces significa que se reduce. Y el elemento que se reduce, pues recibe el nombre de agente oxidante, ¿va? Entonces, bueno, aquí el que se está, en este caso, el elemento que se está reduciendo, el elemento que es el agente oxidante, sería el manganeso 7 más, que aquí forma parte de este oxianión permanganato, ¿vale? Entonces, con eso, pues ya tendríamos la respuesta.
Y la respuesta correcta tendría que ser el inciso E. A ver, tenemos esta siguiente pregunta. Dice, según el modelo atómico de Thomson, la característica que no corresponde con su propuesta es... Tenemos aquí unos cuantos incisos. Vamos a revisar cuál no corresponde, cuál no corresponde. Empezamos con el inciso A. El inciso A dice, el átomo se asemeja a un budín de pasas. Y bueno, esta analogía describe la estructura propuesta por Thomson. De hecho, su modelo se llama el budín de pasas, en el que los electrones son las pasas que están incrustadas en una masa de carga positiva distribuidas de manera uniforme, el cual ese sería el budín. Entonces, pues sí, esa sí es correcta. La A sí es correcta. B. Los electrones podrían girar libremente en una gota o nube de una sustancia positiva. En este caso, Thomson sugiere pues que los electrones podrían estar en movimiento dentro de esa masa positiva uniforme. Similar, más o menos parecido a como los electrones en una nube se mueven libremente en un espacio. ¿Ok? Entonces, pues sí, sería válido en este caso este inciso. Los electrones podrían girar libremente en una gota o nube de una sustancia positiva. Es válido. C. Dice, el átomo posee un núcleo cargado positivamente rodeado de cargas negativas. ¿Vale? En este caso, ese es el inciso C. El inciso C también es correcto. Ese también es correcto. Thomson, perdón, postula pues que los electrones que tienen carga negativa se encuentran dispersos uniformemente en un mar, por así decirlo, de cargas positivas. Y bueno, aunque Thomson no identificó de manera muy precisa que existió un núcleo, pero esta descripción general que hace, pues sí sugiere una distribución de cargas parecida a la que encontramos en los átomos con un núcleo, ¿no? En el modelo que planteó después Rutherford. Entonces el inciso C sí es correcto. Siguiente, inciso D. ¿Determina la relación carga-masa del electrón? Bueno, pues el modelo atómico de Thomson no proporciona una relación entre la carga y la masa. Esta relación se estableció después en un experimento que se llama el experimento de la gota de aceite de Millikan. Millikan, así se apellidaba esta persona. Millikan determinó con mayor precisión, de hecho él fue el que determinó la carga del electrón y la masa del electrón. El modelo de Thomson se centró principalmente en cómo estaban acomodados los electrones dentro del átomo y no tanto en determinar de manera exacta ni su carga ni su masa y mucho menos su relación carga-masa. Entonces la D no es correcta. Esa no sería la propuesta. Por último tenemos el inciso E. Dice, el átomo posee un núcleo cargado. Y pues sí, esta sí es válida. El átomo posee un núcleo cargado. Thomson no identificó explícitamente el núcleo, no lo identificó así como lo hizo Rutherford. Su modelo implicaba la mayor parte de la masa y la carga positiva del átomo. Esto nos indica pues, que está concentrado en una región central, lo que asemeja conceptualmente al núcleo que fue identificado después, ¿va? Entonces, en este caso, pues la respuesta correcta tendría que ser el inciso D. Esta no es la característica de su modelo. Siguiente pregunta es esta, dice, en soluciones acuosas, a la reacción ocurrida entre un ácido y una base para formar como productos agua y una sal, se le da el nombre de reacción de. La pregunta nos está hablando de un ácido y de una base. Entonces, los reactivos que tenemos son ácido más base. Esos son los reactivos, ácido más base. Los productos se nos está indicando que son sal y agua. Una sal y agua, esos son los productos. Esta es la reacción de la cual nos está hablando la pregunta. Entonces, en este caso, los ácidos sabemos que tienen un pH menor a 7, las bases tienen un pH mayor a 7. Las bases tienen pH mayor a 7, los ácidos tienen pH menor a 7. Y el producto que es sal y agua, pues es neutro, es decir, tiene un pH igual a 7. Por lo tanto, esta reacción química pues recibe el nombre de reacción de neutralización.
Y bueno, se llama así reacción de neutralización porque partimos de sustancias con pHs diferentes de 7, ya sean mayores o menores a 7, y terminamos, o las sustancias finales, los productos, pues son sustancias con pH igual a 7, o sea, neutros. Por lo mismo que el pH es neutro, pues la reacción química se va a llamar reacción de neutralización, ¿va? Y listo, la respuesta sería el inciso B. Siguiente pregunta tenemos esta, dice, relaciona las siguientes sustancias con el tipo de enlace que presenta. Para responder esta pregunta, pues debemos de conocer el tema de los enlaces químicos. El enlace iónico se forma por la unión de metal más no metal. El covalente se forma por la unión de no metal más no metal. Y el metálico se forma por la unión de metal, déjenme quito aquí la carga, de metal más metal. ¿Va? Ahí está. Entonces vamos a fijarnos en lo que tenemos. Tenemos enlace iónico. A ver, empezamos con las sustancias de la derecha. Primer sustancia, la A. Tenemos aquí el calcio que es un metal y el cloro que es un no metal. Entonces tenemos metal más no metal. Por lo tanto, la uno tendría que ir con la A, ¿ok? La uno va con la A porque la A es metal más no metal. Inciso B, tenemos aquí cobre, níquel y zinc. Tanto el cobre como el níquel como zinc son metales, entonces aquí tenemos la unión de tres metales. Entonces, le pongo aquí 3 B. La 3 va con la B porque es un metal, enlace metálico. La C tenemos este compuesto CO4, tenemos carbono que es no metal y oxígeno que es no metal. O sea, tenemos no metal con no metal. Entonces, si tenemos dos no metales, tendría que ser este un enlace covalente. La D tenemos hidrógeno, carbono y nitrógeno, también son no metales, por lo tanto también sería covalente. Y la E tenemos manganeso que es metal y cloro que es no metal, por lo tanto la E tendría que ser un enlace metálico. Por lo tanto, bueno, tenemos que escoger un inciso, pues que relacione esto. 1AE, 2CD, 3B, ¿ok? Entonces con esto tendremos pues que la respuesta correcta tendría que ser el inciso D de dedo. Tenemos esta siguiente pregunta, es muy sencilla. Dice, selecciona la opción que corresponde a un alquino. A ver, tenemos aquí, nos están pidiendo cuál de estos incisos es un alquino. Empezamos con el inciso A. En el caso del inciso A, pues este no es un alquino, de hecho esto es un alcano. Este es el alcano más simple de todos, que se llama metano, ¿ok? Entonces este se llama metano y es el alqueno más básico de todos. Segundo, el segundo compuesto tenemos aquí doble enlace, enlace sencillo, pero también tenemos triple enlace. Entonces, por lo mismo que tenemos triple enlace, este sería un alquino. C, tenemos enlaces sencillos y enlaces dobles. Entonces, como tenemos enlaces dobles, este sería un alqueno por el enlace doble. Inciso D, tenemos puros enlaces sencillos. Como solamente tenemos enlaces sencillos, pues este sería un alcano. Y el inciso E, como tenemos también al menos un doble enlace, pues este compuesto sería un alqueno. La pregunta nos está pidiendo cuál de las opciones tiene un alquino, entonces la respuesta correcta tendría que ser el inciso B. Es la unidad más pequeña de un compuesto que es eléctricamente neutra y que conserva todas las propiedades químicas del compuesto original. Entonces tenemos aquí anión, catión, isótopo, ión y molécula, ¿va? Entonces ahí tenemos estos incisos. La respuesta correcta, pues tiene que ser el inciso E. Aquí no hay mucho que decirles. Aquí para responder la pregunta, simplemente hay que conocer algunos conceptos. Y bueno, la respuesta es molécula, ¿ok? La molécula se define así, unidad más pequeña de un compuesto que conserva todas sus propiedades químicas, que conserva, perdón, todas las propiedades químicas del compuesto original y además es eléctricamente neutra. ¿Vale? En otras palabras, pues una molécula va a estar formada por átomos que van a estar unidos por medio de enlaces químicos y que representan la estructura más pequeña de dicha sustancia, que aún va a retener pues propiedades químicas distintivas de esa sustancia, ¿va? En este caso, los iones, que son el inciso D, pues son átomos o moléculas que tienen al menos una carga eléctrica, y esta la adquieren debido a la pérdida o ganancia de electrones.
por eso no son eléctricamente neutros. Los aniones y los cationes, el inciso A y el inciso B, pues son tipos de iones, o sea, los aniones tienen carga negativa, los cationes tienen carga positiva, se descartan. Y los isótopos, pues son variantes de un elemento con el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, en este caso, pues te vuelvo a repetir, tenemos que saber algunas definiciones. La respuesta tendría que ser el inciso. Siguiente pregunta dice, cuando dos o más elementos de la tabla periódica pertenecen al mismo grupo, significa que, a ver, hablamos de la tabla periódica y nos están indicando, pues, que pertenecen al mismo grupo. Acuérdate que la tabla periódica, pues, tiene grupos o familias, que son las columnas de la tabla periódica. Todos los miembros que están en una columna, por ejemplo, no sé, suponiendo que ponga la columna del grupo 6, que es oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio, ese es el grupo 6A. Todos estos elementos que están en el mismo grupo o familia, se llaman familias también, pues porque tienen algo en parecido, ¿no? Deben tener algo parecido, por eso se llaman familias, ¿no? Lo mismo si pusiéramos, por ejemplo, la del grupo 7, donde está flúor, cloro, bromo, yodo o astato, por ejemplo, aunque hoy me quedó más larga la rayita, bueno, no pasa nada, pues de igual manera deben tener ciertas características. Todos esos elementos del grupo 7 deben tener ciertas propiedades similares entre sí y obviamente diferentes a los elementos del grupo 6A. ¿Ok? Por eso los del grupo 6A están en esa columna, porque son de una familia y los otros son de otra familia, ¿va? Ahora, para responderlo tenemos que saber, de tabla periódica tenemos que saber qué información me dan los periodos y qué información me dan los grupos o familias. En este caso, los grupos o familias. Recuerda, por favor, que los grupos o familias, nos indican justamente el número de electrones de valencia que tiene un elemento, el número de electrones de valencia. Eso es lo que nos indican los grupos o familias, ¿va? Entonces, todos los elementos del grupo 6A, pues van a tener 6 electrones de valencia, es decir, 6 electrones en la capa más externa. Todos los del grupo 7A pues van a tener 7 electrones de valencia, ¿ok? Entonces, de acuerdo con estas opciones, pues la respuesta correcta tendría que ser el inciso C. El hecho de que estén en el mismo grupo o en la misma familia significa pues que la distribución de los electrones en su último nivel es parecida, ¿va? Entonces, esa sería la respuesta a esta siguiente pregunta. Inciso C. Son ejemplos de ácidos carboxílicos. Me están dando aquí 5 estructuras. De estas 5 estructuras me piden cuáles son ácidos carboxílicos. Entonces recordemos por favor, pues qué es un ácido carboxílico, cómo está formado. Para responderlo tenemos que saber el tema de grupos funcionales. Los ácidos carboxílicos van a estar formados por la siguiente estructura. Esta estructura que estoy poniendo aquí es la estructura, en este caso la forma condensada, ¿va? RCOOH, esa sería la forma condensada, pues de un ácido carboxílico. Si nosotros la desarrollamos, pues nos tendría que quedar R, que es la cadena lateral, podremos tener carbono, podremos tener el oxígeno unido con un doble enlace y el OH en el otro enlace. Y me falta un hidrógeno, ahí está, un oxígeno más bien. Entonces, estas son las dos estructuras del ácido carboxílico. Es la misma estructura, claro, nada más que la de arriba es la forma condensada y la de abajo es la forma semidesarrollada. No, más bien esta de abajo podría ser la desarrollada. Ujú. Entonces, si nosotros nos fijamos en las opciones, pues la primera tenemos aquí el carbono unido con un oxígeno y el carbono unido con un OH. Entonces, pues esta primera sí sería correcta. En la segunda, si nos fijamos, en la segunda tenemos aquí el carbono unido nada más con un oxígeno. Tenemos carbono a la derecha, carbono a la izquierda. Entonces, pues esa no sería correcta. De hecho, esta segunda sería una acetona. Esta sería una acetona. La forma de una acetona sería R
COR'. Esa sería la forma. Entonces, la 2 no es correcta. Me están pidiendo ácidos carboxílicos. Siguiente, la 3. En el caso de la tercera, se los marco acá. La tercera, pues sí, tenemos el grupo COOH y COOH, típico de los ácidos carboxílicos. Entonces, la tercera sí sería correcta. Siguiente, la siguiente tenemos CH3 y aquí tenemos carbono con oxígeno y el mismo carbono con OH. Entonces también esta también sería una estructura de un ácido carboxílico. Y la última tenemos aquí carbono con oxígeno y luego con hidrógeno, ¿va? Entonces, esta estructura se las anoto. Esta sería la estructura RCHO en su forma simplificada. Y esa estructura, pues, corresponde a un aldehído. Entonces, bueno, la respuesta correcta, pues, tendría que ser la que tenga puros ácidos carboxílicos, que sería 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, inciso E. Esa sería la respuesta correcta. Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.